Así es. Pero bueno, vamos a cambiar de tema radicalmente y vamos a ocuparnos de otro que es de especial interés en realidad de todos los peruanos. ¿Qué se está haciendo en el Perú en materia de lucha contra la corrupción? Y contamos con la visita de un experto argentino quien ha estado muy vinculado a esta fuerte lucha frontal contra la corrupción, pero en Argentina. Se trata del abogado y diputado nacional Manuel Garrido. Bienvenido a nuestro país, bienvenido a TV Perú. Sabemos que está con la urgencia de tomar su avión ya rumbo a Argentina, así que le vamos a robar unos minutos con nosotros. Usted ha sido fiscal, en realidad una especie de fiscal anticorrupción en Argentina, y ahora han venido convocados por el Ministerio de Justicia para dar a conocer las experiencias que se han desarrollado en otros países en esta lucha contra la corrupción. ¿Qué es lo que más podría rescatar usted de las experiencias peruanas o de las intenciones del Perú de implementar un verdadero plan de lucha contra la corrupción? Bueno, lo que es bueno destacar es el interés en analizar experiencias de otros países para ver qué es lo que se puede hacer, qué es lo que está bien y para no repetir los mismos errores. Lo que estuvimos haciendo estos 2 días fue precisamente discutir sobre experiencias de otros países, no solamente de la Argentina, sino de Brasil, Chile, Ecuador, que estuvieron exponiendo qué es lo que hicieron en sus países. Y bueno, me parece que lo que hay que destacar es el interés, en este caso, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú, en estudiar el tema y en planificar políticas públicas contra la corrupción, porque básicamente de eso se trata, es que desde el Estado haya un compromiso serio y además iniciativas que sean eficaces. Y bueno, en eso consistió el taller, en una discusión sobre por qué nuestros países están en una situación bastante crítica en lo que tiene que ver con el tema de corrupción. No es un problema solamente del Perú, sino que tenemos problemas comunes, como en otras cuestiones. En este caso, bueno, los niveles de impunidad que existen, los problemas que genera la corrupción para la vida cotidiana de la gente, y bueno, en eso consistió. Y digamos, mi expectativa es que este tipo de trabajos se cristalicen en políticas concretas que se lleven a cabo desde el Estado, en este caso desde Perú, para mejorar y reducir los niveles de corrupción. Nosotros creemos que aquí en el país, pues la corrupción en el Perú al menos se ha enquistado dentro del aparato público principalmente y ha hecho una especie de metástasis, contagiando casi todo el aparato en los últimos 10, 15 años, 20 años inclusive. Ahora que ustedes han dado una mirada a nivel internacional, a nivel de Latinoamérica al menos, ¿cuál podría decir usted que ha identificado como punto común en todos estos países? Bueno, uno de los puntos comunes es la impunidad que existe. Esto no se puede negar, es decir, hay muy pocos casos de corrupción con sanciones en cualquiera de los países que se analizaron. Es más, es llamativo, por ejemplo, algunos casos en los cuales hay condenas, como acaba de suceder en Brasil con el Mensalao. Nos llaman la atención porque decimos, bueno, hay condenas y de funcionarios públicos que están en el gobierno, que hasta hace muy poco estuvieron en el gobierno y que ocupan cargos importantes. Pero bueno, no es lo habitual. O sea, lo habitual es que tenemos sistemas judiciales muy lentos, que este tipo de delitos, porque son delitos de poderosos, no se sancionan, y ahí tenemos un problema. Y otro problema que también es común es la dificultad que tenemos en establecer políticas de Estado, es decir, que todos los partidos políticos se pongan de acuerdo y establezcan políticas que continúen cualquiera sea el gobierno y que vayan mejorando esos niveles de corrupción. Sobre la base de tu experiencia, señor diputado argentino Manuel Garrido, y sobre la base de la visión que tiene, por ejemplo, de los antecedentes en Chile, Brasil, entiendo que son los países que se han analizado, Argentina, Colombia, Guatemala, México, ¿esta solución pasa por elaborar más proyectos de ley? No, digamos, otra de las cosas que se trabajaron fue precisamente la distancia que existe entre las leyes y la realidad. Porque algo que caracteriza a nuestros países es esa brecha que existe entre la formalidad y la informalidad. Y en general nuestros países no tienen que modificar muchas leyes, porque más o menos todos tenemos cierto cumplimiento, ciertos estándares comunes y hemos ratificado las convenciones internacionales contra la corrupción, tenemos leyes acordes con esas convenciones. El problema se produce cuando tratamos de trasladar lo que dicen las leyes a la realidad. Entonces no es que no hay normas, el problema es la falta de compromiso y la falta de eficacia del Estado en accionar y en aplicar esas normas. Eso fue parte de las conclusiones, entendemos, de este importante seminario. Sobre la base de lo dicho y sobre la base de la experiencia en estos países, por ejemplo, la figura de nuestros procuradores públicos, ¿cómo queda en la lucha directa contra la corrupción, en la lucha frontal de la corrupción en el aparato público de un país? Por ejemplo, en el Perú lo protagonizan, lo ejecutan a través de los procuradores públicos. ¿Se analizó este punto? Sí, fue uno de los puntos centrales de la discusión, no tanto entre los extranjeros, porque claro,
Claro, estamos hablando de mi país, en este caso. Claro, en este caso por parte de los partícipes del encuentro, precisamente lo que discutían era cómo mejorar las capacidades de los procuradores. Creo que hay una valiosa experiencia en Perú con las procuradurías en el tema de lucha contra la corrupción. Perú puede exhibir, por ejemplo, en la región, antecedentes en materia de recuperación de activos, o sea, recuperación del dinero proveniente de la corrupción, que otros países todavía no hemos transitado, y eso es un aspecto que nosotros queremos incorporar de la experiencia peruana. A la vez, es evidente que Perú quiere mejorar las capacidades de la Procuraduría y bueno, de eso se trató básicamente el objetivo del encuentro, tratar de ver cómo capitalizar lo bueno de la experiencia peruana y cómo mejorar y potenciar esa experiencia. Y bueno, esperemos que lo que aportamos los extranjeros en esta discusión sirva y vaya en esa dirección. Hay, sin duda, una serie de hechos que deben haber marcado una especie de hito en la lucha contra la corrupción. ¿Cómo han tomado, por ejemplo, el caso de Alberto Fujimori, gobernante en una época, hoy purgando una condena por casos de corrupción en su gobierno? Bueno, mire, lo que nosotros pensamos, o lo que yo pienso en particular, es que cualquier caso de corrupción tiene que ser sancionado. O sea, es un punto básico y fundamental, y la verdad que es bueno que finalmente se haya sometido a la justicia, que la justicia haya intervenido y esté actuando, más allá de los detalles de discusión pública que están dándose en este momento. Lo cierto es que todo lo que tiene que ver con combatir la impunidad debe ser visto digamos, de manera positiva, y precisamente los acuerdos entre los países a lo que apuntan es a que no haya impunidad. Y bueno, el hecho de que un presidente acusado de hechos de corrupción se vaya y no responda ante la justicia es algo que todos los países estamos de acuerdo en que no tiene que ocurrir. Nos imaginamos que es así. Bueno, ha sido creo muy importante este seminario. ¿Se nota en el Perú en este momento una verdadera voluntad política de asumir una frontal lucha contra la corrupción? Por lo menos eso es lo que podemos decirles, pero ¿cómo se ve de afuera? Bueno, mire, eso, digamos, globalmente existen acuerdos y existen incentivos para avanzar en la lucha contra la corrupción. En la región pasa lo mismo y bueno, creo que nuestros países están avanzando en varios aspectos y sería bueno que también avancemos en tema de lucha contra la corrupción, porque que haya corrupción significa que hay peores condiciones de vida para la gente y tenemos una peor democracia. Entonces creo que partiendo de esa base hay acuerdos y bueno, esperemos que nuestros gobiernos, los gobiernos de todos nuestros países honren esos compromisos y respondan a las expectativas sociales. ¿Hay alguna conclusión de fondo a la que se haya llegado como consecuencia de este seminario de manera coparticipativa de varios representantes internacionales? Mire, yo lo que entiendo es que lo que hay es una decisión de fortalecer la Procuraduría de la República y el Poder Judicial, ¿no? Y el Poder Judicial también fue objeto de la discusión y bueno, creo que esperemos que sirva este seminario para eso, para que finalmente eso se logre. Ya. Excelente. Okay. Bien, ha sido el diputado Manuel Garrido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y habernos dado sus puntos de vista, y además qué bueno que hayan venido de diferentes países en realidad para poder dar a conocer las experiencias que han tenido, y como muy bien lo decía el diputado, qué cosa hacer para no cometer los mismos errores y ser más efectivos en esta lucha contra la corrupción que tanto necesitamos en nuestro país y en realidad en América Latina. No, y además pensemos los peruanos en el dinero que lamentablemente se pierde en el tema de la lucha contra la corrupción, pudiendo ese dinero ser desplegado, ¿no? Por ejemplo, en obras de desarrollo, en colegios, en carreteras, en fin. Si se toma el tema de manera categórica como se viene haciendo, ojalá y eso se pueda recuperar. Nos toca hacer una pausa, amigos.